¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de lunes de Raza Deportiva con mucho material para ir platicando. ¿Por qué? Bueno, porque Alexis Vega lamentablemente tiene un desgarro y esto obviamente lo va a dejar fuera de dos partidos por lo que resta del torneo y seguramente los dos juegos de selección nacional. ¿Por qué? Porque Diego Campillo, que se había convertido no solamente es lo que él hace, sino que le permite hacer a Luis Romo, porque si Luis Romo no tiene la garantía del guardaespaldas Campillo, lo de Luis Romo se ve menguado, se ve preocupante para Chivas. Y bueno, faltan dos partidos, el siguiente será determinante porque es de esos llamados de 6 puntos. El enfrentamiento con Pachuca puede ser clave para que des el paso o te quedes rezagado dentro de tus aspiraciones de liguilla. Porque tenemos que hablar de este América, que se los aseguro, esto queda confirmado. América siempre juega con 12 y a veces juega con 14 en la cancha. Créamelo o no, pero se lo sostengo. Ah, sé yo muy feo eso, pero bueno, América juega con 12 siempre y a veces juega con 14. Así que, bueno, ¿qué más hay por ahí? También estaremos hablando de Cruz Azul, un partido muy extraño, el partido con Monterrey. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando cada uno de los temas. Yo creo que vale la pena empezar con el tema de las lesiones y lo que representa Alexis Vega, porque también estaremos hablando, perdón por retrasarlo, el tema del fallecimiento de Manolo Lapuente y también que hubo una persona asesinada, si le podemos llamar así, o por lo menos una persona muerta en el entorno del partido Cruz Azul contra Rayados. Pero lo de Alexis Vega, Eli Patiño, repercute tanto en Toluca como para que no podamos pensar en que Toluca termine de líder general. Sí, seguramente los haters de Toluca vendrán a decir, ningún jugador depende de un equipo. Bueno, si ves la cantidad de goles, y creo que es el líder de asistencias en el fútbol mexicano, es definitivo que sí, que puede influir en lo que es el Toluca. Con la selección nacional entendemos que son Uruguay y Paraguay, partidos amistosos, que a Javier Aguirre le gustaría tenerlo ahí, que a Alexis Vega le gustaría estar ahí, pero es de esos jugadores que definitivamente deben tener. Al turco Mohamed no le va a quitar el sueño, porque le va a permitir hacer algunos movimientos, algunos ajustes y sacar puntos. Tal vez no aspirar tan seriamente a la victoria, pero sí sabemos que de los 6 puntos pendientes, y fíjate los partidos, Alexis Vega contra Atlas, que siempre lo ha vacunado, y Alexis Vega contra América, que siempre lo ha vacunado. O sea, estamos hablando de que quien más va a extrañar por esta lesión, por esta desgarro, contractura, lo que sea, ya se sabrá pronto, es el mismo Alexis Vega. Le están quitando a dos de sus víctimas preferidas. Dios mío, eso no es justo, eso no es justo con Alexis Vega. ¿Cómo está, Rafa? Buen lunes. Yo sigo desde Puebla de Guerrero, entonces si falla el internet, pues ustedes discúlpenme, pero es lo mejor que se pudo hacer. Sí, qué mala suerte, digo, en un tema muscular y además porque el turco lo ha hecho muy bien. Las cargas de trabajo las ha medido, creo que lo ha hecho impecable en este torneo. Ha habido partidos donde, bueno, se ha inclusive sacrificado a futbolistas que en el papel son titulares con el turco y precisamente para cuidar este tipo de cosas. Perderse en la Liga Mexicana y en la selección, bueno, me preocuparía más si Toluca se perdiera Alexis Vega de aquí hasta que terminara inclusive la liguilla, ¿no? Creo que si lo vas a tener en la liguilla y seguramente el turco sabrá cómo llevarlo y sabrá también cómo reemplazar su ausencia en estos partidos que no esté. Javier Aguirre realmente oportunidades, Rafa, Alexis le ha dado y sabe hasta dónde Alexis Vega le puede mostrar, que creo que en selección sí ha quedado a deber, On, definitivamente Alexis Vega. así es. Y bueno, en el tema con Toluca, me parece que si bien se pierde dos partidos que iban a estar sabrosos, el turco va a poder manejar la ausencia de Alexis Vega. Que sí sea en ese tiempo y que esté al 100% recuperado, ¿no? Porque sabemos que el entrenamiento invisible no es precisamente el fuerte de Alexis. A ver, aquí también hay bueno, primero especificar, ¿no? Recordemos que Toluca se va a librar del play-in. El play-in le va a permitir eventualmente una etapa de recuperación al mismo Alexis Vega. Entonces eso también opera a su favor. Cuando el turco dice que cree que puede contar con él en la liguilla,
seguramente es porque tiene una idea muy clara, puntual, de lo que representa la lesión. O sea, si fuera un Sí, desgarro grave, ni siquiera estaría pensando en... Sí, yo también pensé en eso. Dices, es que, a ver, Alexis Vega, pues le gusta la fiesta. Él es el del vodka con tamarindo. Sí, él es el del vodka con tamarindo, si mal no recuerdo. Le gusta sí, la así es. cerveza. Ha mostrado que le disfruta. Ahora, pero también te lleva esto a otra referencia. Hemos visto lesiones similares por situaciones musculares o físicas, de hecho, en las que son jugadores, por ejemplo, la racha de lesiones que tiene Fidalgo. Y Fidalgo, pues hasta donde se sabe, es Sí, una es persona cierto. totalmente sana. Entonces, así te puedes ir ligando con cantidad de jugadores que dices tú, es que les gusta la cerveza. Sí, lo hemos criticado siempre. Mientras el futbolista mantenga alejado el alcohol en toda la fase del torneo, es mucho mejor para él y para su equipo. Pero lo va a extrañar. O sea, de que lo va a extrañar, es el mejor asistidor, marca goles, es el jugador importante, es el líder del equipo y bueno, tendrá que hacer alguno, pero el turco es muy vivo para eso y no se va a ir a matar ni contra Atlas porque seguramente, y tómalo en cuenta de una vez, de visitante contra el Atlas va a administrar en extremo el partido, pero contra el América de Sí. local, ahí sí va a soltar, pero todos los malditos diablos, y va a ser un buen partido, y bueno, pues pobre América. Ahora, a Atlas, si el Atlas te mata solo, entonces no debe estar tan preocupado el turco por ese partido. No, Y no, bueno, no, no, después, no. y América pues no está jugando muy bien. Sé que ese partido también América Por seguramente lo eso, buscará jugar a muerte, entonces hoy creo que inclusive hasta el calendario favorece un poco a Toluca para que pueda cerrar de la mejor manera posible. Tampoco creo, Rafa, que le quite el sueño al turco intentar ser líder de la competencia, ¿no? Bueno, la ventaja que te da cerrar en casa, que fue clave para que fueran campeones del fútbol mexicano, pero el turco sabe cómo y tiene, creo, además equipos, si bien no para sustituir a Alexis Vega, porque no tienes a otro Alexis, no tienes a otro Marcel, no tienes a otro Paulinho, no tienes a otro Nico, que está a un súper nivel, pero hay ni otro gente que Angulo. creo, ni otro Angulo, igual que está muy bien, pero tiene creo que las formas para sustituir con dos partidos que si bien van a ser de más exigencia, sobre todo el de América, el turco, como decimos, ya se la sabe. Entonces, pues que se recupere Alexis. Sí, Yo sí lo llevaría hasta el final de su recuperación, a que si de pronto hasta la primera vuelta de liguilla no lo tengo, prescindir de él hasta el partido de vuelta, ¿no? O sea, sí cuidarlo porque una lesión de un desgarro, si no la llevas bien, sí, sobre todo porque ya el turco Mohamed aprendió algo y bueno, y en general los equipos, el hecho de que los que llegan del play-in llegan con una racha de actividad que evidentemente les da en apariencia una superioridad o una exacto. mejoría con todo lo que implica también anímicamente a ese tipo de partidos. Pero el turco se conoce todo eso. Y seguramente, porque ya lo demostró a lo largo del torneo, te va a mandar un equipo B, te va a mandar a Toluca B contra el Atlas y va a soltar a toda la jauría, la va a soltar, bueno, ¿cómo se les dirá cuando son un montón de diablos? Pues no sé, bueno, su infierno lo va a soltar por ahí con el montón de diablos ante un equipo del América que sí, no es el América. Y aquí vale la pena ir de una vez al tema, a ver si estás de acuerdo conmigo. Cuando yo digo que y sostengo que el América juega con 12 y a veces sí juega con 14 cuando de repente se agrega el VAR y de repente se agrega el Gato Ortiz, Aguilaí, Escobedo y situaciones así, también entendamos algo, porque no vamos a dejar de ver errores arbitrales que favorecen al América, como también hay errores arbitrales que dañan al América. Digo, pero eso no es reflejo necesariamente de una marcada preferencia para asistir al América en sus necesidades, porque también hemos visto que ha habido arbitrajes que han sido nefastos
hacia el América. Cuando yo digo que juega con dos, es que venirlo viendo a este equipo, sobre todo los dos últimos partidos, los dos más recientes, te deja una sensación, esta generación de futbolistas que yo cuestiono, algunos de ellos como Brian Rodríguez, que acaban de renovar y que, bueno, lo vemos haciendo goles, es una ejemplificación, Fidalgo, Cendejas, etcétera, de que esta generación de jugadores entendió lo que es el americanismo, entendió lo que es el América. Cuando hablo de que juega con dos, el jugador número dos al que yo me refiero es el que se amamanta del vestidor, es el que se amamanta de Cuapa. Y eso lo convierte obviamente en un equipo complicado de vencer. O sea, estamos criticando al América todo el maldito torneo y ves la tabla de posiciones y dices, pero es que ¿qué le duele si tiene a tiro de piedra al Toluca? A esa es a lo que voy. Este América, de repente ves que Aguirre no funciona, partidos en los que se va Brian Rodríguez, partidos en los que no aparece Fidalgo, partidos en los que tienes un boquete por derecha como el de Kevin Álvarez que quiere redimirse. O sea, todo eso te deja como constancia lo que me recuerda este América, guardando las distancias, al América del Piojo. Era una América que se moría, pero de verdad en la raya, que si iba a perder, te dejaba marcado en esa derrota que sufría, pero que siempre estaba con un espíritu para ganar. Sí, el América juega con 12 y a veces juega con 14. Y también entiendo que a veces esos otros dos, el VAR y el árbitro, terminan haciéndole daño. Y también podemos agregar a la afición, ¿no? Que ya sabemos la forma perruna, a veces exagerada, en la que se comporta en defender el estigma o el elogio del ódiame más. Pero fantástico. A mí el América, es decir, castígalo, dile, es que no juega. No juegas a nada, es que cómo te llegan, es que los errores en defensa, es que tu portero se. Lo que tú digas, pero lo ves en la tabla y dices, a ver, de repente ese acertijo, descífralo. Pues es eso, que la América tiene un ADN que se ha fortalecido con Jardine. Creo que el América ya de por sí tiene eso, ¿Estoy Rafa. O sea, exagerando? sí, ¿Estoy sí, sí, o sea, exagerando? Dímelo, dímelo, dime. me pusiste al América como lo endiosaste y no le pudo ganar a Mazatlán y de pronto hay partiditos donde No, sufren. América sabe perfectamente cómo se va a jugar ya esta instancia. Creo que ahí es a donde te diriges, ¿no? Que Brian lo entiende, que Fidalgo lo entiende, que Sendejas lo entiende y que tienes un grupo que se fortalece en situaciones donde parece que ya la situación no va a funcionar, como pasa con Kevin. Te hace un golazo cuando venimos de hablar de partidos muy malos de Kevin Álvarez. O sea, tienen esta capacidad de, a ver, puede aspirar a algo. No está en su mejor nivel, creo que está muy lejos. ¿Por qué? Porque este América, sobre todo el América, primer campeonato y segundo, jugaba muy bien. Esa es el cuestionamiento, ¿no? Que este América ya no fluye igual con balón, que le cuesta trabajo cuando no tiene la pelota, que en medio campo no no hacen esta define. presión, tiene menos definición, es cierto, no tiene en el momento más brillante a Rodrigo Aguirre, no tienes a Henry, y también las lesiones lo han complicado, pero digo, América no lo descartamos, yo sigo pensando, Rafa, que no está hoy para ser el adversario que pueda asustar al Toluca, pero hay que verlos en la última fecha, ¿no? Claro, Toluca sin Alexis Vega, el América que querrá demostrar en ese partido, pero sí, América juega con... Tranquilo, a ver, que lo demuestren en momentos importantes. Se les, se les cebó la final Sí, contra el y, Toluca, lo tienen que demostrar ahorita. y entiendo que van a salir primero los americanistas, que cómo este desgraciado se atreve a decir que juega con 12 y a veces con 14. Entiendan la situación, así como aceptamos que hay errores muy claros a favor del América, faltas que en el área rival se marcan y faltas que en el área del América no se marcan, eso ocurre, pero también entendamos que ha ocurrido o han ocurrido situaciones en las que el América se ha visto perjudicado por el arbitraje. Pero
El equipo tiene espíritu. Eso no hay manera de que se lo arruines. Y eso te fortalece tu gente, te fortalece el saber que está rodeado de buenos jugadores. Tendrá que hacer algo. O sea, recordemos también que Jardine no pidió a Víctor Dávila, pidió un atacante, no pidió a Rodrigo Aguirre, pidió un centro delantero con gol, no pidió a la Pantera Zúñiga, pidió un jugador que le garantizara goles. Y entonces, ¿a quién hay que responsabilizar? A la inteligencia deportiva, que es la que supuestamente, con base en una serie de datos e información, termina eligiendo al jugador. ¿Por qué no fue por Idrisi? ¿Por dinero? Bueno, pues tenía que haber ido por Idrisi cuando en su... No sabemos si Idrisi se hubiera sublimado con la camiseta del América o también se hubiera perdido precisamente por los rasgos de soberbia y egocentrismo que maneja. Pero sí, yo responsabilizaría más a la inteligencia deportiva, que ojalá que fuera más inteligencia artificial, creo que tomaría mejores decisiones que los que tiene ahí. Pero vamos a ver, se vienen partidos interesantes para los dos, para ir resolviendo de una vez por todas el liderato. El turco se la sabe muy bien, Jardín. ¿Quién se siente más presionado? Me queda claro que Jardine. O sea, estamos lejos de ese partido, pero Siempre, hoy en la carrera por sí. el liderato general, pero Jardín está mucho, mucho, mucho más presionado que lo que puede, porque todo lo que haga el turco será bendición en un infierno, fíjese ustedes, estamos hablando de unos diablos benditos y en Jardine todo es hacer, hacer, hacer. O sea, cuando Jardine y su América les da un resfriado, el resto del mundo lo interpretamos como que tiene pulmonía. Y eso es difícil, muy difícil pero Jardine lo entiende, a ver ya cuántos torneos lleva con América. Nunca va a ser suficiente. Eres campeón, el siguiente torneo lo tienes que volver a hacer. Jugaste bien, tienes que jugar mejor. Juegas mal, pero empatas, te van a cuestionar. Juegas mal, pero igual y terminas ganando por alguna situación polémica, sí es porque ayudan a la América. Tiene muchas situaciones en contra, pero creo que ya Jardine lo maneja y lo ha entendido bastante bien. Bueno, hasta se ha puesto en modo Ódiame Más Jardine, que es un tipo buena onda, que Y es un tipo simpático, pero que también tiene sus momentos de soberbia como cualquier americanista. Está creo que ya más que acostumbrado a la presión mediática que genera dirigir al América. El turco, Rafa, si no es campeón, tampoco pasa nada, ¿no? A eso hay que decirlo. no, 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 no. No pasa No, nada. él tiene, ya lo dijimos, contrato por 2 años y en junio próximo va a decidir si amplía todavía por más. Antes de ir con Chivas, que hay cosas muy agradables de Chivas, hacer énfasis en esto. O Cositas. sea, Guillermo Ochoa pone su portería en blanco y luego también vemos un escenario. Esos 3 partidos en una semana, por ejemplo, para Malagón y para el tal Arrangel, los dejaron muy expuestos, los dejaron muy expuestos. Entonces también te lleva a una situación de eso, o sea, de lo que hemos platicado desde hace mucho tiempo. Javier Aguirre, el día del debut de México contra quien sea, posiblemente, no sé, ya sabe cómo son amafiados los sorteos. Nueva Caledonia, Bolivia, no sé. Bueno, Bolivia no sufriría tanto la altura del Estadio Azteca, pero ahí va a aparecer Ochoa y le van a mentar la madre. Pero ahí va a aparecer Ochoa. Y Ochoa, o sea, Ochoa hoy, en un estado más de ser para un equipo de geriátricos, está mejor que los otros dos. Eso no se le puede negar definitivamente. Bueno, el Chivas, el Israel Patiño, las cositas que le veía se las estamos viendo, pero ante liliputenses, ante equipos chiquitititos y enanitos como es el Atlas de Diego Coca, ¿no? Un equipo miserable en cuestiones de personalidad, de intensidad, de ánimo. Es el Atlas más ridículo que recuerdo yo de los últimos años contra Chivas, especialmente dirigido por Coca. Antes del campeonato de Atlas, le hicieron ver su suerte a Guadalajara, ¿no? Y han habido muy buenos partidos entre Chivas y Guadalajara, pero entre Chivas y Atlas, perdón, Sí, pero siempre. en este sí queda de ver demasiado Atlas. Tuvo sus oportunidades, no hay que decir que no, inclusive tiene al principio ahí donde empiezan a presionar al Romo y como que parecía que había nervios también de parte de Tala,
pero del otro lado, Camilo Vargas, que habitualmente no se equivoca, se equivocó, la defensa fue un desastre, y Guadalajara muy bien, ¿no? El tema de la hormiga González, que en el partido pasado no estaba al 100 físicamente y lo ves en este y se va con triplete. Además, cómo son las jugadas, siempre atento a la jugada, siempre para finalizar, cómo cerraba, o sea, realmente Chivas futbolísticamente se ve muy bien, llevando con calma que Atlas, Rafa, no fue rival. Hablaron mucho, jugaron nada, ¿no? Sí, bueno, porque Aldo Rocha dijo, no pienso ni celebrarles porque, pobrecito, los voy a traumar. Bueno, pues Luis Romo, con el gesto que le hace, le dice, no lo voy a festejar, no te voy a traumar, pobrecito. Sí, y bueno, al final Atlas no estuvo a la altura de las citas. Esta hormiga González, a ver, no se deforme, no se malinterprete, ojo, esta hormiga González en Chivas, en su etapa en Chivas, es mejor centro delantero de lo que fue Javier Hernández en el Guadalajara. Y que aquel Guadalajara en el que estaba Javier Hernández era un mejor equipo que el que hoy ¿Sí tiene crees? la Yo hormiga los González. veo Sí, sí. más o Sí, menos al nivel, ¿no? lo que En pasa es ese que la momento con hormiga Javier, aunque tiene participa. razón, tenía gente mucho más talentosa, puede ser alrededor Javier, y hoy no la tiene Chivas, pero en Sí, conjunto sí, lo hacen bien. claro. Sí, a ver, y ya Javier empezaba a ejercer el mote del Chaplin del gol, es decir, anotar simplemente con los recursos perfectamente lícitos, pero también perfectamente inimaginables para hacer gol. La hormiga es más técnica, la hormiga entiende, lee, define, como lo hace un muy buen centro delantero. Javier Hernández estaba más hecho de la accidentalidad que la incidentalidad y eso obviamente no es así. No, vamos, era más disfrutable Javier Hernández por eso, porque además el carisma, el hijo del Chícharo, la caída de ojos verdes que a todas las damas de Guadalajara les provocaba que se les cayeran las tobilleras de pura emoción. Entonces, sí, pero qué bueno lo de la hormiga González, 3 goles, llega a 10, entonces esto es muy alentador. Ahora, no, fíjate que no cheque este dato. ¿Recuerdas que Javier Hernández se va al Manchester United poco antes del Mundial 2010, pero interrumpe su etapa dentro de Chivas y aún así termina campeón de goleo? Me parece que terminó campeón de goleo con Fauno, un peruano del Atlante, y imagínate, con el tronco de Hércules Put. Gómez. O sea, si el tronco de Hércules Gómez ya, o sea, ya se acabó la comparación y se acabó la charla. Pero bueno, en fin. Pero Hoy la lo tiene de un Chivas poco bien más va a difícil la resentir mucho hormiga lo de González Campillo. que en ese momento Chicharito, ¿no? Sí van a resentir lo de Campillo. Sí. Sí, sí, porque además ahí está Paulinho, pero ¿por qué? Porque Campillo, a ver, recordemos que Campillo se hizo en Chivas, lo prestaron, lo recuperaron, tuvieron que pagar el doble de lo que lo habían vendido, pero el jugador ya se estaba sentando. Esta lesión en el quinto metatarsiano, pues lo deja fuera del torneo, o sea, creo que ni para liguilla alcanzaría a llegar. ¿Qué hace Campillo en la cancha? Es el jugador que te resuelve como apoyo en defensa, te resuelve muchísimo trabajo en media cancha. Cuando se desubica Romo, recordemos que es el jugador en el fondo, Campillo es el que mejor hace la chamba. El otro que la hacía muy bien en esos terrenos es Ledesma. Y recordemos que, bueno, Ledesma tuvo que recibió su castigo, pero lo de Campillo va a ser un poquito, le va a afectar un poquito más porque no hay manera de fortalecer el trabajo de Campillo alrededor de Romo con nadie. O sea, no hay nadie en las Chivas. El Oso González tal vez reacomodándolo te pueda hacer una chamba similar, pero no tiene lo que Campillo había estado demostrando. Campillo me parece que es hoy la mejor contratación que ha hecho Chivas guardando niveles, guardando niveles. O sea, para la pelucera que normalmente que contrata Chivas, la de Campillo parece ser en este momento la más acertada. Y les va a doler mucho porque es el tipo que le hace el trabajo sucio a Romo, los volantes, y también que va bien por arriba, o sea, sí va a sufrir Guadalajara
Pero bueno, Rafa, no te queda más que tratar de resolverlo, ¿no? Que en eso Milito pues ha sido tranquilo, ha tratado de buscarle, que creo que si no está en la zona de claro, que le protege bien, no sabría la cancha Romo, no No hay, no hay. sabrías, ¿no? Sí, no hay. No, o sea, en este momento Guadalajara no tiene. Pero bueno, Milito lo sabe, Milito ya estará encontrando la solución, pero lo de Chivas fue muy agradable. Sí, el Atlas fue un muerto, yo estoy de acuerdo. Ahora, resulta que el que se esperaban más cosas en este torneo era el Atlas y resulta que el Santos está ahorita en zona de play-in. O sea, es increíble esto, pero es el fútbol mexicano donde sabemos que ocurren esas barbaridades, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo resuelve todo esto Chivas. Cruz Azul Rayados, no sé si ahí en Ese no lo veo. esa, eso te iba a preguntar, porque ahí en Putla debe ser, se llama, dijiste Putla Guerrero, pero ¿es Putla de Guerrero en Oaxaca o estoy mal? Putla de Guerrero en Oaxaca, sí. Ah, ahí está. Ok. Bueno, fue un partido extraño, fue un partido muy raro. La expulsión temprana de Oliver Torres y Cruz Azul, que podía haber hecho un partido espectacular, haberse cansado de hacer goles, termina ganando de manera mezquina. O sea, Cruz Azul, pues, me podrás decir, es que ganó, es que ahí está. Sí, pero a Cruz Azul, a mí en lo personal, me sigue debiendo. El Cruz Azul, lo habíamos platicado, el Cruz Azul que vimos con América, que le dio un santo baile a los pollitos de Jardine, ya no lo volvimos a ver. Porque este partido de Monterrey no es un parámetro. Monterrey hoy no es un maldito parámetro para medir a nadie más que a su maldita incompetencia, más que su maldito bajo nivel de calidad profesional. Mira, Rafa, este partido no lo vi, obviamente vi los highlights, pero no te dicen mucho porque igual no vi demasiadas posibilidades de gol, pero sí Es que no había para más. no daba para más. A ti que te fascina la estar, Cruz Azul está en números. Ya Ah, no, después la sí, de Federación acuerdo. se va a cuestionar, puede alguno que todos los partidos los jugaron con América, pero en estadísticas tan bien como estaba con Anselmi y creo que eso debe más tener el escenario de tranquilidad al Arcamón para continuar trabajando con este Cruz Azul y tratar de a punto en la liguilla. Tiene Sí, un muy buen pero equipo, pero a ver, Linares también hemos visto si no pierde. ¿Eh? a ver, es que también hay que diferenciar algo para que, digo, el aficionado celeste seguramente lo tiene claro. Si tú comparas el plantel, porque a Anselmi siempre le dijimos eso, ¿no? Anselmi, y lo vimos precisamente en la final con América, Anselmi no tenía banca. Anselmi volteaba a la banca y decía, Dios mío, a ver, vayan y busquen un cubetero que vaya de campeón de goleo en su liga y lo meto a jugar aquí. En cambio, ahora el Arcamón desborda de calidad, desborda de opciones, desborda de jugadores. Lo que se invirtió en fortalecer a este equipo, si se lo hubieran dado a Anselmi, seguramente Anselmi hubiera tenido más disposición. No, Anselmi consiguió excelentes números con un plantel limitado prácticamente a los 11 que estaban en la cancha y que no se te lesione ninguno. En cambio, el Arcamón hasta se puede dar. El Anselmi hubiera disfrutado tener tantas fichas de ajedrez cuando solamente tenía muy buenas damas chinas como las que hoy tiene el Arcamón. Por eso no me parece la comparación. Pero bueno, pero ahí está, o sea, tienes razón, ahí está. El que no está es Rayados. Lo de Rayados es de verdad penoso, ¿eh? Se le desbarató el equipo, ¿no? A Torrent. No alcanzó o no resistió el tener a ese nivel en un mundial de clubes y que se pudiera llevar al torneo. El torneo, si jugamos tan partido al Borussia Dortmund, yo creo que algo bueno
funcionó, no, y ni funcionará, ¿no? Creo que si vemos a los del norte, trascender Tigres en el torneo a lo que haga Rayados. Mucho. Tiene mejor plantel, creo. Sí. O no sé, es que Tigres tiene a Ángel Correa, tienes al mejor jugador No, del no, torneo. no. No, y a Juan Bruneta en los últimos partidos, lo que Juan Ha Bruneta, estado muy bien. la jugada que Sí, genera para el gol de Correa, o sea, Bruneta, el Bruneta de Santos, que decíamos que era el mejor futbolista del torneo, hoy ya lo estamos está viendo en la apareciendo. cancha, Sí, hoy ya lo sí es cierto. estamos viendo con Tigres. Sí, definitivo, no, a ver, tiene una nómina más ostentosa, Rayados. Sí, más ostentosa, más cara, más costosa, con refuerzos que sacó prácticamente de algún álbum de estampitas europeas. Pero lo que tiene hoy Tigres es fútbol. Fútbol te genera muy bien al frente. Defensivamente tiene muchos problemas. Pero bueno, ¿qué importa si a final de cuentas te sigue? Ese es el Tigres más agradable de, pues en la época del Tuca no había nada que te divirtiera. Entonces, no, me quedo con esto que está haciendo Pizarro. Y se hablaba mucho de que había broncas con Guiñac. A mí me parece que Guiñac ya entendió para qué está. Y que Guiñac lo está haciendo bien ahí. Entonces, espero que el Chicha siga ahí, que le sigan dando los tiempos que necesite, que Lainez de verdad quiera resarcir la miseria en la que llegó a llevar su carrera. Pero en fin, y bueno, en el partido de Cruz Azul contra Monterrey ocurre un asesinato. Bueno, voy a hablar falleció una persona, tenemos el comunicado de la Liga MX para la gente que no dispone de él, no va a disponer de él a través de los podcasts de audio. No lo va a poder tener, pero le recomendamos que lo busque porque la Liga MX, o sea, no está garantizando nada, está diciendo que ellos no tienen la culpa, que tomaron toda la serie de previsiones necesarias para que hubiera seguridad en el estadio y que no la hubo, pues que no es su culpita, ¿verdad? Que todo es culpa de la gente mala sangre que va a este tipo de partidos. Debe de haber algo y vamos, espero que no quede solamente esto con una serie de puntuales e insistentes manifestaciones en redes sociales, sino que de verdad ocurra algo, porque esto es negligencia absoluta y se trata, lo hemos dicho hasta el cansancio, de que evites, de que prevengas, no de que a final de cuentas lo que hagas es simplemente, pues ya pasó, mis condolencias, no lo volvemos a hacer, ay, para el próximo partido. No, 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 que repercuta, que caiga un castigo, que se lleve a algo a final de cuentas en todo esto. Lamentable, sí, muy lamentable. Veo ahí como en el comunicado, Rafa, y no lo pueda ver, bueno, es muy detallado el cuerpo de seguridad con el que contaban, tratando de desmarcarse un poco, ¿no? Y de liberar culpas como de nosotros cumplimos con lo que se nos solicitó y ya dispuesto a investigación por lo que sucede. Muy a la liga, ¿no? Nosotros esto es que pasó es que y Lo es que que pasa es que a y final de cuentas con todo esto que está esgrimiendo la Liga MX, está lavándose las manos. Y aquí lo que pasa también es que, ¿quién es el responsable? ¿Cruz Azul o el administrador del estadio? ¿Quién es el responsable? ¿Cruz Azul o quien tenía que haber hecho las gestiones es la administración de Ciudad Universitaria? Porque me parece que ahí las dos partes estarían involucradas. Uno, porque es el inquilino, pero porque también debe exigir que la otra parte tome medidas agregadas a lo que eventualmente dice la Liga MX cuando tú sabes que es un partido que puede generar conflictos. Recordemos algo, la gente de Cruz Azul no es un pan de Dios, pero recordemos también que la gente de Monterrey siempre deja la una de estela de Rayados. violencia donde se presenta, siempre, siempre. Pero bueno, en fin, Manolo Lapuente, Eli, no sé hasta dónde llegaste a convivir con él, no sé hasta dónde llegaste.
por algunas de las acercamientos que pudiste tener a través del Salón de la Infamia de Pachuca, pero yo siempre lo consideré el hombre más sabio del fútbol mexicano. Una notable selección en 1998, gana la Copa Confederaciones en 1999. Yo tuve la fortuna venía regresando del Mundial de Clubes de Brasil y llegaba directamente a la Ciudad de México a hacer la cobertura también de ese partido. Aquello fue hermoso. Te digo que fue hermoso porque el Estadio Azteca estaba rebosante, el palco de prensa para variar, mal acomodado, estaba prácticamente acomodado entre la tribuna, pero eso te permitía disfrutarlo muchísimo más. Y Manuel Lapuente formó jugadores, a ver, los formó emocionalmente, no tanto que haya debutado jóvenes, pero formó entrenadores, ojo con eso. Formó a Luis Fernando Tena, formó a Mario Carrillo, formó a Raúl Arias, formó a Nacho Ambriz, y ahí váyale buscando alguno que otro agregado, más allá de que Nacho Ambriz se desligaba un poquito en la forma de ver el fútbol. Pero sí, fue un hombre que dejó muchísimas cosas. Yo recuerdo una charla con él en San Francisco. Él dirigía a la América, ya había dejado a la selección mexicana, y él me decía, y bueno, lo declaraba, no era que lo comentara, yo hubiera hecho campeón a México en el Mundial 2002. Y él explicaba que lo que él presentía o sentía del jugador mexicano era que siempre llegar a un país nuevo, a una Copa del Mundo, primero vivía en una etapa de azoro, de asombro, de miedo, de pánico escénico, pero que eso se iba a resolver con una gira que él tenía programada de preparación para antes de ese mundial por Corea y por Japón, con estadías de casi un mes allá. Dice, así me lo dijo, yo hubiera hecho campeón del mundo a México en 2002. Así me lo dijo y está en las páginas de la opinión ahí estampado. Y la otra es que, bueno, pues era un tipo que conocía muy bien. Él hizo perdurar la carrera de Cuauhtémoc Blanco. Él hizo perdurar la carrera de Cuauhtémoc Blanco. Él rescató también los últimos momentos de la momia esta, hombre, Luis Hernández. Ricardo Peláez lo hizo llevar a un muy buen nivel. Te digo, él deja una huella totalmente imborrable, ¿no? No le digas mami a Luis Hernández, Rafa. Pues mira, no tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Sí lo traté efectivamente en el Salón de la Fama, lo entrevisté. Es una gran persona, un gran tipo, te habla muy bonito, hablaba muy bonito, en paz descanse, todo lo que te podía llegar a platicar. Y que además, pues al final era una escuela, ¿no? Cuando hablamos de escuelas, estaba la escuela La Puentista, muchos la han seguido, que tuvo su contraste con la escuela de la Volpe, por ejemplo, ¿no? Es que son la Volpistas, es que son la Puentistas. Creo que es con lo que yo al menos me quedo, que dejas un legado y ese legado pues va a seguir. Y cuando todos te hablan bien de una persona, es Sí, porque algo hizo y bueno. Y recordar eso lo algo, hizo Eli, con Manuel Lapuente. los lapuentistas han ganado más. Sí, y te decía, los lapuentistas han ganado más títulos que los lavolpistas. Si tú sumas la cantidad de títulos que han ganado los lapuentistas, tienen más títulos que los lavolpistas. Y ojo, aquí lo comentamos con mucha insistencia. La, la, la etapa de la Volpe en el América era un fiel reflejo de lo que era el lapuentismo. Nunca el lavolpismo se pareció tanto al lapuentismo como en la época en la que Ricardo Lavolpe dirigió al América por segunda vez y como en la época en que Miguel Herrera dirigió al América por segunda vez. Sí, hubo tiempos en los que el apuentismo, sin duda, marcó toda una huella, que en aquel momento no nos gustaba, que tuvo frases como aquella de el que quiera diversión, váyase al circo, o aquella frase que permanece casi icónica de fracaso totototote. Pero bueno, ese era Manuel Lapuente, fue un buen jugador de Cruz Azul, del Atlante, si mal no recuerdo, pero bueno, un muy buen entrenador, insisto, él toma el equipo para 1998, después de que Bora lo había clasificado, y él presentó un equipo muy competitivo. Sí, se equivocó con Alemania. Bueno, así son. Es decir, díganme cuál técnico que haya manejado a la selección mexicana tiene un escenario perfecto de resultados y de todo lo que se le exige indebidamente a esta selección mexicana, que por cierto ya confirmó que tendrá que su uniforme
su tercer uniforme para la Copa del Mundo 2026 también será negro, porque es la que más usa la gente. Le gusta más la camiseta negra que la camiseta verde. Bueno, ¿algo más, Elizabeth Patiño, que se nos haya quedado por ahí? Creo que sí ya fueron todos los temas. Bueno, los partidos simpáticos, ¿no? De Necaxa, de Juárez, que aparecen ahí y amenizan un poquito. Hay que ver si alguno se mete al play-in y termina siendo el caballito negro. Lo dudo. Pero igual y Necaxa, terminan sí. sorprendiendo, ¿no? Sí. Sí, lo de Ajá. Necaxa 4-3, o sea, un Necaxa que juega. Y bueno, y hablar del fenómeno Cambindo, ¿no? Un fenómeno Cambindo que estuvieron esperando tanto los cruzazulinos y que bueno, resulta que ahí nunca les rindió lo que hoy estamos viendo totalmente de él. Bueno, Elizabeth Patiño, disfruta tus días ahí en la ciudad de Putla, en Oaxaca, disfruta la comida, el mole, todo lo que puedas empacar por ahí. Y pues ya el viernes esperemos que además, que tampoco en Rachuca, creo que haya mejor calidad de internet que la que hay allí en Putla, Oaxaca, pero igual, ya nos escucharemos el próximo viernes. Chao.